Buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos a este webinar de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Bueno, esta noche tenemos el gran gusto de contar como invitada con la participación de Violeta Bermúdez. Como ustedes saben, Violeta es docente del Departamento Académico de Derecho en nuestra universidad y es expresidenta del Consejo de Ministros. Y en el marco del inicio del semestre académico 2021-2, ¿no? En esta actividad que para nosotros es como la apertura del semestre académico, queremos conversar con Violeta bajo el título Aprendizajes, ¿no? Para un mejor gobierno y mejores políticas públicas. Creo que esto va a ser de mucho interés para nuestros estudiantes y para todos los interesados en estos temas, ¿no? Y lo que vamos a tener es una conversación con Violeta y contamos también con la participación de Roxana Barrantes, que es la presidenta del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno, que yo tengo el honor de dirigir, ¿no? Entonces, los invito también a que conforme vayamos conversando, nos vayan dejando comentarios y preguntas en el chat. No van a aparecer inmediatamente. Mariela Casas va a ir aprobando sus intervenciones bueno, y en la medida en que lo podamos hacer, trataremos de responder algunas de sus inquietudes que podamos leer en medio de la conversación. Así que, bueno, reiterarles entonces el agradecimiento. Y, y bueno, entonces, los temas, quisiera empezar esta conversación con Violeta, que queremos que sea lo más interactiva y digamos, dinámica posible, ¿no? Yo quisiera pedirte, Violeta, una primera reflexión sobre el inicio de la gestión como presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Tú has tenido una amplia experiencia, ¿no? Tú has sido viceministra del Ministerio de la Mujer, has sido también, has tenido a cargo la Secretaría General, ¿no es cierto?, en la presidencia del Consejo de Ministros en el pasado. Entonces, ya cuando tenías cierto conocimiento de la gestión pública, has trabajado temas públicos mucho tiempo, pero claro, este fue un gobierno de emergencia, ¿no? Este es un gobierno de transición, llegan al gobierno un elenco de personas que no tienen prácticamente un respaldo político de un partido, prácticamente no tienen respaldo de una bancada en el Congreso, o un grupo muy pequeño en todo caso, en medio de una crisis grande, marcada por una confrontación política muy intensa, una crisis económica, una crisis sanitaria, en fin. Entonces, yo quisiera que empecemos la conversación por allí, ¿no? ¿Cómo se afronta un reto de esta naturaleza? ¿Cuáles son los criterios que manejaron para desenvolverse en un ambiente tan complicado, ¿no? Te propongo empezar la conversación por ahí. Buenas noches. Gracias, disculpa, lo que pasa es que lo habíamos cerrado. Sí. Muy buenas noches, Martín, Roxana, a todas las personas que nos acompañan esta tarde. En primer lugar, muchísimas gracias a la Escuela de Gobierno por la invitación a este diálogo que tiene como finalidad, como bien ha señalado, compartir las experiencias del gobierno de transición y emergencia, en particular mi experiencia como presidenta del Consejo de Ministros en estos meses tan intensos, yo diría, y tan complicados también para nuestro país. Como bien lo has planteado en este primer tema o bloque de temas, efectivamente el presidente Francisco Sagasti llega a la presidencia de la República, en realidad, en virtud de lo dispuesto por la Constitución Política en materia de sucesión presidencial. Él no fue un candidato a la presidencia, él llega precisamente ante una situación política muy crítica. En consecuencia, creo que podemos afirmar que tuvimos un presidente de la mañana a la tarde, ni siquiera de la noche a la mañana, ¿no? Llega por 97 votos de diversas fuerzas políticas, pero también llega con 26 votos en contra del Parlamento. Y esto es muy importante de tener presente porque eso también nos ayuda y seguramente más adelante nos va a ayudar a evaluar cómo es que se producen las fuerzas y también las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso.
Entonces, Francisco Sagasti, en rigor, si bien era un congresista que pertenecía a una fuerza política, acaba siendo presidente no como candidato de un partido, sino como fruto de la armonización de diversas fuerzas políticas que ven en él a la persona que puede conducir este periodo de 8 meses y 10 días que llegaba hasta el 28 de julio de este año, fecha en la que deberíamos, como en efecto ha sucedido, contar con nuevas autoridades elegidas luego de un proceso electoral. Francisco Sagasti fue elegido presidente un lunes, recuerdo que fue un lunes, el 16 de noviembre, después de un fin de semana terrible, que seguramente todos recordamos, y al día siguiente, antes de juramentar, él me llama y me invita a ser presidenta del Consejo de Ministros. Evidentemente, para mí fue una sorpresa, como la mayoría de personas, estábamos en casa durante todo el tiempo de la cuarentena y después cuidándonos de la pandemia, pero conociendo su trayectoria, además había tenido la oportunidad de conocerlo hace muchos años cuando yo trabajaba en la cooperación internacional y él dirigía Agenda Perú, sabía de su visión del Estado, de su compromiso con los valores democráticos, no dudé en aceptar su propuesta. Como tú has señalado, yo tenía experiencia en el sector público, estuve en la PCM no como secretaria general, sino Jefa de como gabinete de asesora asesores. y jefa del gabinete de asesores, efectivamente, ¿no? Primero fui asesora, luego jefa del gabinete de asesores, pero además, después de esta experiencia, si bien trabajé en proyectos de cooperación internacional, siempre vinculado a la gestión pública, básicamente en todo lo que significa el proceso de descentralización, el trabajo con gobiernos regionales y locales, y mucho trabajo con la presidencia del Consejo de Ministros, particularmente con la Secretaría de Gestión Pública, con la Secretaría de Descentralización. Entonces, rápidamente hice una autoevaluación si contaba con los elementos para asumir esta responsabilidad y, bueno, accedí a apoyar. Al día siguiente, él juramentó esa tarde y al día siguiente a primera hora nos sentamos para armar el gabinete, ¿no? Armar, como tú decías, cómo se arma un gobierno de la noche a la mañana. En este caso, además, no éramos representantes de ninguna fuerza política porque el Partido Morado también toma distancia de él en virtud de que ellos estaban involucrados en el proceso electoral. Entonces, lo primero que hicimos con el presidente de la República fue establecer una serie de criterios para conformar el gabinete. Recuerdo que básicamente fueron 4 los criterios. El primero, conocimiento del sector. Teníamos que identificar a personas que conocían la materia de cada uno de los sectores, que en total son 18, además de la presidencia del Consejo de Ministros que iba a estar a mi cargo. Segundo, que tuvieran experiencia en gestión pública. No había tiempo para aprender, no había tiempo que perder. Teníamos que entrar y actuar. En tercer lugar, su trayectoria profesional y su trayectoria personal, ¿no? Teníamos el apoyo de un par de asistentes del expresidente Sagasti que nos apoyaban incluso a buscar información complementaria de las personas que si bien conocíamos, es necesario siempre tener también una mirada general respecto de que tal vez por ahí tienen alguna denuncia y no queríamos entrar a convocar a personas que posteriormente pudieran ser cuestionadas por su trayectoria personal o profesional. Y en cuarto lugar, un elemento que le planteamos al presidente fue el garantizar un equilibrio de género, es decir, que haya un número importante de mujeres y de hombres que de algún modo también nos ayudaran a mostrar que tanto los hombres como las mujeres podemos aportar en nuestro país porque estamos preparados. Empezamos el gabinete con 8 mujeres y bueno, la diferencia de hombres y la verdad es que ha sido una experiencia muy importante porque nos ha podido tener no solamente diversos puntos de vista, sino también hacer visible que todavía había sectores en el país que eran prácticamente sectores absolutamente pensados en ser liderados por hombres, como el sector defensa. En el gobierno de transición
y de emergencia. Nosotros le pusimos ese segundo calificativo para hacer visible que surgía un contexto de emergencia sanitaria, de emergencia política, de emergencia económica, y por qué no decirlo también en un momento de emergencia de valores democráticos. Fue el gobierno que por primera vez designó a una mujer como ministra de Defensa. Así que armar un gabinete con cierta afinidad que respondiera a criterios fueron los elementos que nos ayudaron a arrancar rápidamente la gestión. Gracias, Brito. Entonces, Roxana, sí, Sí, hacer un par de preguntas. Muchas gracias por este espacio que me permite participar de este diálogo. Uno puede hacer seguimiento a lo que acabas de contarnos, Violeta, a partir de dos entradas, y no sé cuál va a ser la que vas a elegir para responder. Uno es cómo en ese contexto de emergencia, ¿no?, que tú lo has descrito de una manera muy vívida, porque era lo que sentíamos en noviembre del año pasado, tú puedes tener, y con el presidente Sagasti, evidentemente, esa cabeza fría para establecer algunos criterios para convocar a los ministros, ¿no? Y cómo se generó esa confianza. Si bien tú conocías a Francisco en el pasado, tampoco es que era tu gran amigo y ya se conocían, así que empiezas a trabajar de un día para otro, digamos, como podría ser en el caso del privilegio que tengo con el director de la escuela, que es Martín, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Esa es una vertiente de un seguimiento a la pregunta, pero la otra vertiente del seguimiento, y acá dependiendo de cuál sea tu elección, voy a seguir fastidiando, es cómo tú aceptas, ¿no?, esta invitación siendo una mujer profesional en una relación con un hombre profesional. ¿Cómo se establece ese balance en las participaciones públicas de una pareja, de cada miembro de una pareja profesional y con responsabilidades de alto nivel? Porque ser presidenta del Consejo de Ministros a algo del pensamiento de muchas de las que están escuchando, fue realmente un gusto, ¿no?, ver a la presidenta del Tribunal Constitucional, la presidenta del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, verte a ti en el Consejo de Estado, ¿no? O sea, ¿cómo se establecen esos balances? Entonces vamos a ver por dónde decides tomar lo que podrían ser dos vertientes muy diferentes de esta conversa. Sí, yo creo que voy a optar por la primera. ¿Por qué? Porque en realidad yo no veía a Francisco Sagasti hace 15 o quizá más años. O sea, la última vez que nos hemos encontrado en algún evento, en alguna reunión de trabajo, ¿no? Pero bueno, siempre lo he leído, siempre he respetado mucho su punto de vista y creo también es que he tenido en general en la vida la oportunidad de trabajar con personas que no he conocido de noche a la mañana, con personas incluso de otras nacionalidades, y sí debo decir que yo me adapto rápidamente cuando veo que una persona tiene claro el objetivo. Cuando él me llama para invitarme a ser presidente del Consejo de Ministros, en realidad debo confesar que yo pensé que me estaba llamando para asumir alguna otra cartera, porque antes había recibido llamadas de personas que me decían que querían proponer mi nombre para la cartera de la mujer o la cartera de justicia. Entonces, cuando él me llama y me dice que me llama para pedirme mi apoyo, yo le dije que encantada en lo que quiera, pero eso sí,
dependiendo quién es el presidente del Consejo de Ministros. O sea, mi primera reacción fue esa, porque yo sé cómo funciona el Estado y es clave quién sea presidente del Consejo de Ministros para que uno pueda tomar decisiones. Y él se ríe y me dice, pues, bueno, entonces no hay problema porque la presidenta del Consejo, la presidente, me dijo, del Consejo de Ministros vas a ser tú. Entonces, yo sí me sorprendí porque no esperaba, porque efectivamente yo lo primero que uno asocia es una persona de recontra confianza, una persona que casi te lee, ¿no? Cuando estás actuando, en fin, yo en su lugar que hubiera pensado una persona que recontra conozco, que estoy en lo cotidiano relacionándome. Y algo más que me dijo fue, porque le pregunté, pero ¿estás seguro? Porque nosotros, lo mismo que tú has planteado, ¿no? No nos vemos hace años, nunca hemos trabajado juntos en realidad. Yo trabajaba en la cooperación, veía sus programas, ni siquiera los coordinaba, sino participaba en acciones. Y él me dijo, mira, yo sé que tú sabes de gestión pública, tú eres abogada, tú eres esto, yo tengo este perfil y tengo claro que debemos trabajar en equipo. Yo no te voy a dejar sola, pero tampoco quiero que tú me dejes sola. Si trabajamos en equipo, echamos a andar esto. ¿Te animas? Entonces yo le pedí 10 minutos porque también tenías que hacer arreglos familiares porque mi decisión tenía implicancias en mi familia, ¿no? Y acá tiene un poquito de conexión con lo segundo. Yo estoy casada con un abogado que es un conocido y reconocido constitucionalista que en ese momento estaba trabajando para un estudio jurídico también, que tenía, es un estudio jurídico importante que tenía y tiene vínculos de trabajo, evidentemente, con el sector público y privado. Y mi decisión iba a tener implicancias en su trabajo. Entonces le pedí al presidente 10 minutos para conversar con él y bueno, ya conversando con él, de hecho me respaldó, pero esto implicó, por ejemplo, que él renunciara al estudio jurídico para el cual él trabajaba y también tomara la decisión de no ser líder de opinión pública durante todo el tiempo en el que yo estuviera en el Estado, ¿no? Entonces, él estuvo dispuesto a hacerlo. Yo obviamente tengo que agradecerle como pareja, pero bueno, ya tenemos 27 años de casados, entonces creo que esas cosas se pueden manejar con más facilidad cuando la pareja se conoce y bueno, los dos hemos estado en determinados momentos de nuestra vida, yo en otros, y en la decisión era una decisión que se tenía que tomar en términos familiares, ¿no? Por las implicancias que tenía. Ahí si me permites una repregunta, gracias Violeta, una repregunta Martín alrededor de, claro, tú acabas de mencionar, yo no había trabajado con Francisco, pero en la oferta me mostró claridad y me dijo, trabajemos en equipo, pero antes habías comentado que, claro, un primer ministro tiene que tener una gran relación. Recuerdo los momentos cuando eras jefa de gabinete, donde el presidente del Consejo de Ministros era Javier Pérez perdón, no, no, era Beatriz. Beatriz Merino. Beatriz, efectivamente. Entonces es como que, no sé si acá Martín nos va a ayudar un poco a recordar premieratos exitosos versus premieratos no tan exitosos. Porque si vamos a hacer una evaluación, y acá podrían ser varias y de diferentes aspectos, ese trabajo en equipo se notó. No había, en todo caso, yo no noté, estoy segura que alguien notó, algún momento donde hubo contradicciones, ¿no? Lo que es fundamental es como si hubieran estado con el objetivo y en el compromiso del objetivo, ¿no? Y ahí quiero, nuevamente, en la conformación de equipos y un poco recogiendo lo que conversábamos hace un ratito, es casi 18 años desde que fuiste jefa de gabinete hasta ahora que has sido presidenta del Consejo de Ministros. ¿Cómo ha cambiado la PCM? Uy, ha cambiado horrores, no tienes idea.
Bueno, primero que solo para cerrar lo anterior, yo había visto cuál había sido la relación de la presidenta del Consejo de Ministros, que fue la primera mujer presidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino, y a quien apoyé con mucho entusiasmo, pero que fue un periodo súper corto también, ¿no? Creo que fueron 5 o 6 meses a lo mucho, y su relación con el presidente Toledo. Y claro, físicamente incluso era una relación distante. La PCM quedaba en Miraflores y Palacio de Gobierno siempre ha estado pues en el centro de Lima, ¿no? Y los encuentros, las reuniones eran con agendas precisas, además, en épocas donde no teníamos esta facilidad del Zoom, ¿no? Ahora nos conectamos por Zoom, por videollamadas, en fin. Entonces, era un esquema de funcionamiento distinto de esa relación entre presidente del Consejo de Ministros y presidente de la República. Yo siempre, ya después, como he visto la evolución de la PCM se ha vuelto una suerte de centro de gobierno o centro de apoyo al gobierno, para ser más precisa, ¿no? Y como centro de apoyo al gobierno, en realidad, tiene que tener una interacción muy, muy directa con el presidente de la República, un trabajo muy fluido, de ida y vuelta, porque cualquier decisión que se toma en el gobierno tiene que ejecutarlo, evidentemente, un sector. Pero ¿quién supervisa? El presidente no va a estar supervisando. El presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. En tanto jefe de Estado tiene la representación del país y tiene un apoyo muy directo hacia afuera, por ejemplo, me refiero a lo internacional, de Cancillería. Y hacia adentro, él mismo tiene la investidura para ser el jefe de Estado, ¿no es cierto? Pero como jefe de gobierno necesita un aparato de apoyo, y en eso se ha convertido hoy la presidencia del Consejo de Ministros. La presidencia del Consejo de Ministros cumple un rol de bisagra entre los ministerios, de bisagra con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con las organizaciones de la sociedad civil, con los otros órganos del Estado, con los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, los organismos constitucionales autónomos. Y por eso es que este trabajo estrecho requiere de que el presidente de la República vea en su presidente o presidenta del Consejo de Ministros su apoyo de gobierno, y que quien asume el liderazgo de la presidencia del Consejo de Ministros se sienta que es ese apoyo, pero también que es responsable de generar todos aquellos recursos institucionales que requiere el presidente de la República para gobernar, dentro de lo que ofrece el sistema que ya está montado. Entonces, sí, la presidencia del Consejo de Ministros es en este momento, hoy, después de todos los años que han transcurrido, se ha fortalecido. Creo que tiene que ver con toda la asistencia técnica que ha recibido a propósito de querer impulsar la participación del Perú en la OCDE, tiene que ver con la creación de las secretarías, por ejemplo, de estos órganos de línea, que yo la verdad tenía en un momento hasta, claro, éramos un gobierno cortito, ¿no? Entonces no podíamos hacer cambios estructurales, pero yo veía la PCM, que ahora tiene un viceministerio de gobernanza territorial, que en realidad es un brazo articulador con los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, en algunos momentos de la historia se ha convertido en como el Viceministerio de Gestión de Conflictos Sociales, y eso no debería ser así. No debería ser así. Nosotros, ustedes se habrán dado cuenta que le hemos bajado esa identidad de gestor de conflictos, porque está bien que en la presidencia del Consejo de Ministros estemos supervisando los conflictos, pero los conflictos tienen un origen, una causa o diversas causas que tienen que ser atendidas desde los sectores. Y la presidencia del Consejo de Ministros ser ese ente articulador para la respuesta a los conflictos sociales, pero no ir a resolverlos. Por eso una de las primeras cosas, y con esto cierro esta idea en relación al centro de gobierno, que me acuerdo una de las primeras reuniones que tuve con una delegación de alcaldes y congresistas que vinieron, en realidad era de congresistas que me sorprendieron y llamaron por teléfono, y de pronto tenía a los alcaldes en los teléfonos, en fin, era que querían que vaya al Corredor Sur. Y uno de estos alcaldes me dijo de frente: mire, tiene que venir ya
porque nosotros hemos traído a 5 presidentes del Consejo de Ministros aquí a resolver, a discutir los problemas. Y yo le contesté con mucho respeto, por supuesto, señor alcalde, muere, eso habrá sido hasta ahora. No va a tener usted ni yo el placer de reunirnos allá en el territorio a conversar de los problemas. Primero yo me voy a informar de los problemas, voy a ver cuáles son las instancias que están viendo y atendiendo los problemas, y una vez que resolvamos eso, vamos a nosotros plantearles un mecanismo para continuar con el diálogo. Pero esta persona se jactaba. Yo he traído a Del Solar, he traído a tal, he traído cual. Entonces a mí me pareció ese tipo de relación, de establecer esa relación, de que tú me vienes acá a resolver el tema, y las personas, claro, seguramente han ido con el afán de resolver el conflicto, pero no viendo desde una perspectiva institucional si correspondía o no que vaya el presidente del Consejo de Ministros. Yo lo primero que, por supuesto, los congresistas que estaban ahí me dijeron, no, pero hay que ir, que nosotros, en un momentito, le dije, nosotros vamos a analizar bien qué está pasando, ver cuáles son los mecanismos y vamos agotando las instancias. Resulta que había no sé cuántos compromisos, cientos de compromisos, cuando yo vi la matriz de compromisos y el estado de cumplimiento 0. Pero lo importante para la comunidad que era, o para los líderes, no quiero usar la palabra comunidad, para los dirigentes, que vaya el presidente del Consejo de Ministros. ¿Y para qué? Para más compromisos. Nosotros tuvimos la consigna clara desde el primer día de parte del presidente Sagasti, es que no nos comprometemos a aquello que no podamos hacer, y aquello que nos comprometemos lo hacemos. Entonces, este fue el esquema que me ayudaba también a determinar el alcance de la función del presidente del Consejo de Ministros. Excelente, Violeta. Ahora, ya que estamos hablando del funcionamiento de la PCM, quisiera darle una vuelta más a él, ¿no? Recientemente, bajo el auspicio del Consorcio de Investigación Económica y Social, Carlos Ganosa y María Claudia Augusto han hecho un documento haciendo un diagnóstico de problemas de gobernabilidad en el país y hablan un poco de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y precisamente hablan de lo que tú estás diciendo. Primero, claro, la presidencia del Consejo de Ministros es como un centro de gobierno, pero no necesariamente las decisiones o los acuerdos que se manejan en PCM tienen un respaldo en lo que el Ministerio de Economía y Finanzas hace. Entonces, muchas veces eso, se toman decisiones, se asumen compromisos que luego no tienen ninguna consecuencia, ¿no? Uno de los temas que ellos dicen es la coordinación con el Ministerio de Economía es absolutamente clave, y por supuesto la coordinación entre los diferentes sectores que supuestamente coordinan la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, hay instancias de coordinación, ¿no es cierto? Hay una instancia de coordinación de los viceministros, hay instancias de coordinación de los ministerios de asuntos sociales, de los asuntos económicos y financieros, pero, digamos, ¿cuál es, si tú sacarías una lección de cómo mejorar los mecanismos de coordinación para que efectivamente los acuerdos que se toman no caigan en el vacío, ¿no? Muchas veces se dice, si tú quieres algo que no funcione, ¿no es cierto? Arma una comisión intersectorial y no va a pasar nada, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo salimos de ese problema? Sí, bueno, yo debo decirte, empiezo por esto último, que apenas entré, lo primero que pedí en la presidencia del Consejo de Ministros es lo que se llama el apagón de comisiones, que todos los sectores identificaran aquellas comisiones que en los últimos 12 meses no habían funcionado. Y si no habían sesionado, quiere decir que no servían para nada, ¿no? No saben lo que fue. Eso ha sido, lo increíble es que los propios sectores, que son quienes promueven la formación de comisiones multisectoriales, y muchas veces son las que lo lideran, de pronto se olvidan de la comisión, la dejan. Yo pienso que tiene que ver con los cambios probablemente, pero a la hora que tú dices, mira, esto no funciona 12 meses o más, hemos encontrado comisiones que no funcionaban 3 años, ¿no? Y decimos, cerramos esas comisiones. No se imaginan, esos mismos sectores, algunos empezaban a reactivarlas.
Es increíble porque no sé, creo que también hay el temor de que se le diga a las personas que convocaron a la comisión, que a veces también combinan pues representación de sociedad civil, de que se va a cerrar una comisión, y yo creo que tienen miedo a que las relaciones puedan ponerse un poco tensas, en fin, pero yo creo que también la ciudadanía debe saber, las organizaciones de sociedad civil, que participar en una comisión no te garantiza nada si realmente no hay un compromiso por un resultado cierto, ¿no? Entonces, hicimos este apagón de comisiones, pero se cerraron menos de las que yo esperaba. En realidad no tengo las cifras, pero sí se cerró un número importante. Entonces, sí, yo tampoco no creo en las comisiones. Sí, más bien, dentro de nuestra gestión impulsamos los grupos de trabajo que permite la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, porque los grupos de trabajo tienen un objetivo concreto, un horizonte de tiempo. Entonces eso sí te ayuda a rendir cuentas sobre los compromisos asumidos. Si creamos una comisión multisectorial con pueblos originarios, indígenas, que era más una reivindicación que ellos tenían hace muchos años y un compromiso del Ministerio de Cultura. Pero desde el momento en que la creamos también fuimos bien transparentes con ellos de que esto iba a sesionar una vez cada 3 meses, que era para un intercambio, en fin. Entonces yo estuve en la sesión inaugural y estuve en una sesión no de cierre de la comisión, sino de cierre de nuestra gestión y compromiso de transferencia, ¿no? Pero este era, por ejemplo, yo entendía que era algo político, ¿no? Era una decisión que se había tomado políticamente hace algunos años y que nunca se había concretado, y había mucha frustración de las organizaciones, de los pueblos originarios y los pueblos indígenas, así que decidimos hacerlo conscientemente, pero con ellos mismos trabajar un plan de trabajo con horizontes anuales para que ellos también supieran cuál era el marco de la actuación del Estado, porque si no se puede convertir pues en varios mini ministerios, mini agendas, ¿no? Y así no se puede gestionar de manera eficiente. Entonces, ¿yo qué sugeriría pensando en mejoras? Que más que pensar en comisiones permanentes, se instituyan grupos de trabajo. Y así es como nosotros hemos funcionado. Por ejemplo, para efectos de el bono 600. El bono 600 ahora está, menciono porque debería haber escuchado que van a dar un bono, que no he entendido bien cómo va a ser la fórmula, pero bueno, nosotros decidimos dar el bono 600 en el mes de febrero porque ampliamos las restricciones, una suerte de cuarentena que llamamos cuarentena diferente, pero que iba a implicar que las personas no salieran de casa. Entonces, para los hogares más vulnerables establecimos un bono 600. Esto operara, nosotros vimos que en la gestión anterior, entre que se aprobó el bono y llegó el bono a la primera familia, transcurrieron aproximadamente 120 días. Y nosotros dijimos, eso no puede pasar. Entonces, armamos un grupo de trabajo con la participación de los ministros responsables, ¿no? Ministro o viceministro. Entonces estaba obviamente el MIDIS, la ministra del MIDIS, con su jefe de gabinete de asesores. Eso también fue bien curioso en esta gestión. Los jefes del gabinete de asesores han tenido un rol bien importante. El Ministerio de Economía y Finanzas con el jefe de gabinete de asesores. Estaba, bueno, nosotros como presidencia del Consejo de Ministros, yo participaba en las reuniones, pero también con mi jefe del gabinete de asesores para darle seguimiento, porque a veces hay emergencias y uno no puede estar en todas las reuniones muy ejecutivas, ¿no? Muy ejecutivas, donde y también el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque a ellos se les había encargado en la gestión anterior el manejo de los bonos. Entonces ellos tenían experiencia, vimos qué funcionarios tenían experiencia en el manejo del bono anterior y los juntamos en un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo se trazó como objetivo que teníamos que reducir al mínimo, ¿no?, el periodo para la entrega del bono desde el momento de la aprobación. Y logramos hacerlo en 21 días. O sea, en 21 días estaba todo listo para entregar el bono y participaba RENIEC, porque decidimos actualizar el padrón también con RENIEC.
¿no? Entonces, sí nos ha funcionado y ese grupo de trabajo ha venido elaborando hasta que se pagaron los bonos en un 80%. Todavía cuando hemos salido había casi un poquito menos de 10% de personas que no habían cobrado el bono. Son personas que ya tienen que llegar con los carritos pagadores hasta el último rincón, que a veces llegaban y ya la persona no vivía allí. Yo la verdad veo ahí bien difícil que se llegue al 100% del universo porque hay mucha movilidad y sobre todo con la pandemia ha habido mucha movilidad de las personas. Se han trasladado de un lugar a otro, se han alejado de las ciudades, entonces allí sí hay una gran dificultad. Por eso ahora escuchaba en las noticias que van a implementar un bono individual, bueno, en fin, ya nos enteraremos por las noticias mañana, pero veía la complejidad también de cómo nosotros logramos depurar un padrón de hogares con RENIEC y ahora se está planteando, creo que un padrón individual, me imagino que será con la cuenta DNI, no lo sé. Pero en fin, entonces a lo que voy es que el grupo de trabajo nos ha servido para trazarnos una meta, trabajar todos hacia esa meta y lograr resultados. Y por supuesto rendir cuentas. Terminado el trabajo, se cierra el grupo de trabajo, se hace su informe y se acabó, se extingue. Igual hemos hecho para oxígeno, igual hemos hecho para el proceso de vacunación. Claro, las conformaciones son diferentes, siempre involucrando al ministro del sector responsable, ¿no? Muy bien. Ahora, no sé si Roxana quisieras añadir algo sobre esto para pasar a otros asuntos. Sí, sí, porque en este funcionamiento de los grupos de trabajo yo estoy entusiasmada ahora con con una economista italiana que trabaja en Inglaterra, que se llama Mariana Mazzucato. Es la ventaja de tener interacción con la juventud, ¿no? Te ayudan a traer las novedades. Y ella acaba de publicar este año un libro que se llama Economía como misión, ¿no? Y tú lo que has estado describiendo del grupo de trabajo es, tú juntas a las personas en función de una misión, de un objetivo que lograr y además me imagino que habían plazos. De hecho, había un plazo implícito en los 8 meses que tenía el gobierno. No se podía extender por siempre jamás, ¿no? Entonces, si la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ya tiene este esquema, yo estoy esperando las tesis en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas que puedan evaluar y contrastar la efectividad de este esquema, ¿no? A la luz de misiones específicas, ¿no? Objetivos específicos que no requieren ley del Congreso. Se trata de un tema de gestión. Exacto. Y si me permiten sí, un pues, ejemplo, los grupos ¿no? de trabajo son para gestión. Violeta, sí. si me permites un ejemplo, ¿no? Ahora estamos viendo las protestas en el corredor minero alrededor del proyecto de las Bambas sobre la famosa asfaltado de una carretera, ¿no? Y claro, ese es un ejemplo emblemático, ¿no? Es un acuerdo que se tomó hace mucho tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no encuentra solución, ¿no? Es terrible, sí. Nosotros, como les digo, en la Secretaría se llamaba ahora sí, de Transformación y Diálogo Social, ¿no? En esta secretaría que estuvo a cargo de Giselle Guamaní, ¿no? Que es una persona experta en todo lo que significa gestión del diálogo y manejo de conflictos. Les pedimos nosotros, por favor, actualizar, porque hay una matriz de seguimiento a los conflictos, pero sobre todo a los compromisos, porque los conflictos se convierten en eternos porque no se cumplen los compromisos. Y lo que nosotros pudimos ver y está documentado es que, ¿qué pasa? Llega una nueva autoridad, va y establece nuevos compromisos. Y también es una forma un poco perversa yo diría sí, es un poco perversa la relación que se establece entre autoridad y líderes de la comunidad y autoridades locales. Porque ellos saben que la autoridad se puede comprometer a lo que sea y que no va a cumplir, pero quieren que firme un acta, ¿no? Quieren que firme el papel para que ellos después salgan y digan, hemos logrado esto.
Ellos saben que han logrado la firma y saben también que no van a cumplir, porque los señores se van a ir y probablemente con la inestabilidad que hay en los cargos en nuestro país, probablemente nunca más le vean la cara, como en efecto pasado. Porque estos señores me hablaban de 5 presidentes del Consejo de Ministros que habían ido durante el gobierno de Kuczynski. No estoy hablando de hace 50 años. ¿Ah? En los últimos, ¿qué? Eran 4 años y medio. Entonces, a lo que voy es que me parece que hay una forma de relacionarse entre autoridades y comunidades que no necesariamente conduce a resolver el problema. Conduce quizá a apaciguar ánimos en ese momento, pero no resuelve el tema. Y por eso el conflicto es recurrente. Hablando de relaciones con otros, yo quería plantearte un tema que también está saliendo en las intervenciones en el chat, y es la relación por ejemplo, con el Congreso, la relación, por ejemplo, con gobiernos regionales, ¿no? Sabemos que el gobierno de emergencia pues surge de una crisis política, ¿no? Y donde el tema de la relación con el Parlamento ha sido muy complicado, ¿no es cierto? Eso se ha traducido, por ejemplo, en las leyes aprobadas por insistencia, en las observaciones del Poder Ejecutivo. Eh, Qué difícil manejar esa relación, ¿no? ¿Cómo enfocaron ustedes ese asunto? Sí, bueno, nosotros efectivamente, y al comienzo te decía, este tema de la votación que obtuvo el presidente Sagasti era una muestra de que habría organizaciones políticas, esos 26 votos en contra, había organizaciones políticas que definitivamente no habían estado siquiera de acuerdo con el origen de su mandato, ¿no? O con la elección de él como presidente de la República, por la vía que hemos comentado. Entonces, sí, desde el comienzo nos propusimos hacer un diálogo o promover un diálogo con el Congreso constante, ¿no? Más allá de los resultados, decíamos, nosotros nunca vamos a cerrar la puerta para un diálogo constante con el Congreso. Yo recuerdo haber fundamentado un miércoles y el día lunes de la siguiente semana ya estaba reunida con la mesa directiva del Congreso para pedir fecha para la cuestión de confianza. Nosotros a los 15 días ya estábamos sustentando la cuestión de confianza porque evidentemente teníamos un horizonte de 8 meses y necesitábamos de una vez confirmar nuestro equipo de gobierno para poder gestionar con cierta tranquilidad. Pensábamos entonces que nunca hemos gestionado con tranquilidad, pero bueno, esa era la ilusión de ese momento. Tenemos el voto de confianza y seguimos adelante, pero la tranquilidad creo que nunca estuvo tal como la habíamos proyectado. Entonces, cuando nosotros fuimos también con una idea distinta, ¿no? Queríamos innovar, y esto también es algo que me he dado cuenta que hay mucha resistencia a innovar en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros les propusimos a la mesa directiva que en vez de hacer las tradicionales reuniones con bancadas, si cada bancada tenía un vocero o 2 voceros políticos, ¿por qué no hacíamos una sola reunión con todos los voceros de las diferentes bancadas? A la mesa directiva le pareció excelente, estaba Mirta Vázquez, ¿no? Una congresista realmente de primera, ¿no? Y a ella le pareció yo le digo para abreviar, porque en realidad nosotros teníamos una agenda tan intensa que ya veíamos que iba a ser tan intensa, que a ella le pareció bien, abreviamos. Por supuesto que cuando ella le propuso esto a las bancadas, casi la crucifican. Y a mí, por supuesto, que me dijeron que era una antidemocrática y no sé qué. Ella me llamó desesperada y me dijo, creo que ha sido mala idea, mejor lo dejamos y hacemos la tradicional reuniones con bancadas. Entonces, esa semana, por supuesto que ella ya me había dado fecha, ¿no? Estoy hablando del 23 de noviembre y yo tenía que el 3 de diciembre ya ir al Pleno a presentar la cuestión de confianza, a presentar la política general de gobierno y pedir la cuestión de confianza. Entonces los días estaban contaditos con los dedos las 2 manos me sobraban. Entonces, ¿qué hicimos? Una maratón de reuniones con bancadas, porque claro, después me di cuenta de que las bancadas quieren ir a la presidencia del Consejo de Ministros, porque yo me ofrecía a yo ir al Parlamento a reunirme con ellos, no. Ellos quieren ir porque siempre se ha hecho así. Esa fue la explicación que nos dieron. Siempre se ha hecho así. Entonces nosotros tenemos
que ir, y es todo un ritual, de verdad. Llegan, te reúnes, claro, por supuesto, uno tiene que escuchar, yo felizmente tengo bastante paciencia para escuchar, y luego salen y toda la prensa está afuera. Entonces, recién ahí también entendí que, claro, es un espacio también para ejercer su representación. Entonces, sí, yo tenía una perspectiva, ellos tenían otra, pero eso no está escrito en ningún manual, ¿no? Eso no está escrito en ninguna ley, nada. Uno puede cambiarlo, pero como es, entre comillas, tradicional, entonces tuve que hacer las reuniones con todas las bancadas, ¿no? Increíblemente, el único partido con el que no pude reunirme por bancada en ese momento fue el Partido Morado, porque los dejamos para el final, porque claro, como el presidente procedía de ahí y no sé qué problema hubo, me citaron al Congreso antes por alguna cosa y se suspendió esa reunión, ¿no? Ya después nos reunimos, pero me refiero que antes del voto de investidura no pude reunirme con ellos. Pero bueno, al menos sabíamos que nos iban a apoyar, entonces no fue mayor problema, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Otro aspecto que hicimos. Nosotros hemos sido convocados al Congreso y muchas veces. Yo, al menos al comienzo, me citaban 2 o 3 veces por semana, en una comisión, en otra comisión, en el pleno. A veces estaba trabajando, el pleno han dicho que tiene que ir en este momento y tenías que dejar todo, ir al pleno, ¿no? Bueno, entonces, desde la segunda semana después de la investidura, decidí pedir a mi equipo llevar un registro de las horas que los ministros y funcionarios de alto nivel, o sea, me refiero a viceministros, ministros y, por supuesto, yo misma le dedicamos a ir al Congreso. Y nosotros hemos registrado que hasta el 20 de julio invertimos 876 horas de trabajo en las invitaciones, en la asistencia a invitaciones del Congreso. Imagínense, en 8 meses, 876 horas de trabajo. Además de eso, nosotros, las reuniones con bancadas, también vimos que una estrategia que podía ayudarnos a que los congresistas no fueran tan duros en las sesiones del Congreso, porque a veces uno iba a informar de cualquier cosa y acababa recibiendo pues golpe por todos lados, y de verdad eso desgasta mucho. Entonces decidimos hacer reuniones con los congresistas, no por bancadas, sino por departamento. Y las reuniones fueron súper fructíferas, de verdad. ¿Por qué? Porque nosotros en el Ejecutivo decidimos que cada ministro o ministra era responsable de uno, o en algunos casos de 2 departamentos. Entonces hacían un acompañamiento de las acciones de trabajo con gobiernos regionales, locales, de las acciones del Ejecutivo en el departamento, y al convocar a las bancadas departamentales, entonces teníamos temas de agenda compartidos. Ellos planteaban cuáles eran sus necesidades. Claro, cuando a veces íbamos al Congreso y decían que no hay oxígeno, que no hay camas UCI, que no hay no sé qué, y nosotros estábamos haciendo inversión, ya cuando venían a la PCM y nos reuníamos con ellos, les presentábamos, miren, este es el diagnóstico, efectivamente, así lo encontramos, esto hemos invertido, así lo vamos a dejar. Entonces ellos ya comprendían, por supuesto que tenían una agenda que era inmanejable también, porque ellos se deben a sus electores, pero ya podíamos armonizar mejor al menos la información, que cuando íbamos al pleno, por supuesto uno no podía enfatizar cada uno de los departamentos, sino presentar una cosa general. Había mucha crítica o mucha observación porque no tenían la información. Ese es otro aspecto también, porque yo estoy contando las horas de que hemos ido, pero no tienen idea de todos los oficios que envían los congresistas pidiendo información. Y lo más terrible es que muchos de ellos no lo leen. Piden información, y cuando uno va al pleno te preguntan, pero como yo tenía mi lista de quienes me habían pedido, yo he tenido sesiones donde le decía, congresista, pero si usted me pidió en tal oficio, no sé qué, yo le envié. Si quiere le vuelvo a enviar. Entonces ya nunca más me decía nada, ¿no? Pero de verdad es otra mala práctica. Piden información a todos los sectores, por supuesto todo con copia PCM, ¿no? Entonces ese es un trabajo tremendo de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros. Recibe todos los pedidos de información
del Congreso, otra persona que pide información es el defensor del pueblo. ¿Que tiene derecho a pedir información? Sí, pero hay mucha información que está disponible en las páginas web si no las ven. Eso, por ejemplo, me parece increíble, ¿no? Que nos piden información sobre presupuesto y no ven la página de transparencia económica. O sea, yo digo, ¿para qué tenemos tantos recursos, bases de datos, si nos piden la información por escrito? Bueno, ahora les piden a quien esté ejerciendo el cargo. Entonces también hay una inversión en recursos humanos que se dedican a responder correspondencia que es tremenda, ¿no? Y por supuesto, en simultáneo hay que opinar sobre los proyectos de ley. Bueno, nosotros en el tiempo que hemos estado hemos promulgado 84 leyes que han sido autógrafas remitidas por el Congreso, pero hemos observado 182. Y creo que hemos sido el gobierno que ha presentado más demandas de inconstitucionalidad, porque la última la hemos presentado un día antes de salir, son 28 demandas de inconstitucionalidad que hemos presentado, de las cuales no sé si 14 o 16 son contra la creación de distritos. Distritos que no cumplen con ninguno de los requisitos que establece la ley para ser creados como tales, ¿no? Y ahí sí, ese es otro gran problema. Yo creo que también se juega mucho con la expectativa de la gente, ¿no? Se les dice, te vas a volver distrito y vas a tener autoridades y vas a tener hospitales, cuando en esa localidad de repente no hay ni 500 personas. O sea, ¿cómo vas a crear un distrito? No vas a poder poner autoridades. ¿Cuánto cuesta crear un distrito? Y además, ¿para qué? Si el Estado no está llegando, hay que ver la forma que llegue, pero se piensa que con la creación del distrito se va a solucionar todo, y esto no es así, ¿no? Nosotros, de verdad, a mí me ha costado dar la cara ante la propia comunidad, que me decía, estamos esperando que nos aprueben. Cuando fui a varias comunidades me decían, queremos ser distrito y está en sus manos. Yo les decía de frente, me van a disculpar, pero no lo vamos a aprobar, lo vamos a observar. Por supuesto que casi todos se levantaban a gritos, ¿no? Y les decía, si me permiten, y les explico, y les explicaba, ¿no? Y entonces ahí ellos mismos decían, los líderes me decían, pero eso no nos ha dicho el congresista tal. Él nos ha dicho que eso lo va a sacar de todas maneras. Le sacaban declaraciones de interés, ¿no? Interés nacional, la creación del distrito de tal. O sea, ¿y eso para qué sirve? No sirve para nada. O sea, yo siento que también a veces las autoridades juegan con las expectativas de la gente. Y claro, algunos otras, cuando están en el Ejecutivo, me imagino, quizá nosotros como teníamos un horizonte de 8 meses, decíamos, no, si yo tengo mi cuadrito por ahí porque me lo he traído porque me va a servir también para mis conferencias, en fin, ¿cumple con población? No. ¿Cumple con generación de recursos? No. No cumplían con ninguno de los requisitos para ser distrito. Encima, ¿tiene determinados los límites con el vecino? No. ¿Cómo vas a crear un distrito en esas condiciones? ¿No? Entonces los vecinos se enteraban y ya surgía el conflicto. O sea, también a veces legislando o promoviendo este tipo de iniciativas, el propio Estado se abre frentes de conflictividad innecesarios. Así que más allá de todo esto que les he contado, tensiones con el Congreso, yo creo que el que nunca hayamos rehusado concurrir al Congreso nos ha ayudado a mantener dentro de todo una relación de cierta estabilidad, porque fíjense, yo cuando hacíamos con el presidente un balance, ningún ministro ha sido censurado en nuestro gabinete, ningún ministro ha sido interpelado, y hemos estado 8 meses y 10 días en un contexto de crisis política. Entonces, claro, sí hay varias acusaciones constitucionales contra el presidente, contra mí, que ahí seguramente se van a ver en estos meses, pero ningún ministro ha sido censurado ni interpelado. Entonces, creo que esta inversión de tiempo, un poco de paciencia que también han tenido nuestros ministros y ministras, nos ha ayudado a mantener estabilidad en nuestro gabinete, ¿no? Porque las salidas que hemos tenido han sido en momentos de crisis más internas del Ejecutivo que por la relación con el Congreso. Ahí
Gracias, Violeta. Y si me permites hacer porque me quedé en esta práctica de asignar a un ministro a que ser responsable de las coordinaciones e información en algún departamento, ¿no? En alguna región. Y claro, yo me pongo en los zapatos de un ministro, no sé, ministro de Educación, ministro de Salud, o de Energía y Minas, que es algo que desconozco menos, y yo digo, encima tengo que estar con el conocimiento y la capacidad de reportar y la capacidad de articular y la capacidad de conversar en una región. ¿Cómo verías tú institucionalizar esto? Es decir, que un ministro tenga esa responsabilidad o pensar en algún mecanismo que pueda funcionar y dejar que los ministros y ministras se concentren en su sector, que ya complicados son. Claro, pero es que quizá, bueno, como no ha habido oportunidad de profundizar en los detalles, por ejemplo, hablando del ministro de Energía y Minas, él era responsable de Moquegua, donde el tema central es el tema minero. O sea, nosotros buscábamos una relación entre, por supuesto, la agenda en todo el país, todos los temas son igual de prioritarios, pero hay un énfasis de acuerdo a cada uno de los departamentos, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, el ministro de Educación, responsable de Ancash, donde había un tema de educación rural muy importante y que además en este periodo iba a ser de suma necesidad de enfatizar porque íbamos a ver la implementación de la educación de manera progresiva, sobre todo empezando en las zonas rurales. Entonces hemos tratado de vincularlo, por ejemplo, el ministro del Ambiente era responsable de Madre de Dios, donde tenemos problemas críticos vinculados a la agenda ambiental, ¿no? En Puno, que había el problema tan grave, ¿no? Del agua, del alcantarillado, ¿quién es la responsable? Nuestra ministra de Vivienda. Ella, claro, por ser más joven, era responsable de 2 y era suplente para otros departamentos también. Eso no quiere decir que no viéramos el país en su conjunto, sino que cuando esta persona, porque nosotros teníamos planificados también viajes semanales, ¿no? Para tener un equilibrio de la presencia del Ejecutivo en todos los departamentos, si yo era responsable, por ejemplo, la ministra de la Mujer, era responsable de Huánuco y de Tacna. Entonces ella era responsable de Huánuco, ella no solo iba con la agenda del Ministerio de la Mujer, antes de ir ser en el Consejo de Ministros, por ejemplo, si había algún tema crítico en relación a Huánuco, por ejemplo, cuando fue la segunda ola de la pandemia tan terrible que afectó a Huánuco, ella pedía un informe especial al ministro de Salud y tenía una reunión con él, y de repente iba con el viceministro de Salud para poder enfatizar el área. Yo diría que más que institucionalizar, o sea, son mecanismos de trabajo que podrían adaptarse de acuerdo a las necesidades, y también hay algunos gobiernos regionales que son, vamos a decir, más eficientes que otros en la respuesta a las situaciones críticas, ¿no? O son más proactivos. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos, cuando a alguna persona, porque como éramos, bueno, 19, yo no tenía cargo ningún departamento, porque yo coordinaba todo, y más bien mi relación era con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Por ejemplo, si había una persona que tenía un departamento que era muy problemático, tenía en contraste otro que sabíamos que tenía un gobernador regional muy proactivo, que estaba, por ejemplo, el gobernador regional de Cajamarca, ¿no? Que ha hecho un trabajo desde mi punto de vista muy eficiente, igual que el de La Libertad para la vacunación. Entonces, tratábamos de hacer un balance para distribuir la responsabilidad. Pero es un mecanismo que yo recomendaría bastante, ¿ah? Sí, perdón. Sí, gracias. Bueno, el tiempo ha pasado volando, llevamos como 1 hora conversando. Y, ay, perdón. porque no, pero todo lo que estás comentando es interesantísimo, ¿no? Pero digamos, ya entrando, digamos, a los últimos bloques de esta conversación,
yo quisiera pedirte una reflexión sobre el manejo de las crisis también, porque también en todo gobierno inevitablemente surgen eventos inesperados, surgen crisis, surgen problemas que no se prevén, pues, ¿no? Y aparecen siempre los problemas, mucho más en un país tan inestable como el nuestro, ¿no? A ustedes les tocó, por ejemplo, al inicio, nomás llegando, eh, una crisis en el sector interior, que llevó a la renuncia de 2 ministros, ¿no es cierto? Les tocó La problemas, renuncia de uno y sí, la renuncia de uno y el despido de otra. exacto, ¿no? Bueno, la caída de 2, ¿no es cierto? Y también, bueno, la crisis vinculada a lo de las vacunas, ¿no es cierto? Que llevó a la caída también de 2 ministras. Mm. ¿Qué lecciones dirías, bueno, y varias otras más, problemas en el camino, ¿no? ¿Qué lecciones dirías tú que uno tendría que sacar respecto al manejo de estas situaciones de crisis? Sí. Bueno, de repente dando un paso atrás antes de las lecciones, creo que algo que nos ha ayudado en todo caso a tomar decisiones rápidas frente a situaciones de crisis es que hemos podido trabajar muy de la mano el presidente y yo. Nosotros teníamos reuniones diarias, todos los días nos reuníamos 15 minutos, 20 minutos máximos para ver los temas prioritarios del día, pero también para evaluar qué riesgos teníamos durante la jornada. Y teníamos evidentemente comunicación permanente si se presentara cualquier tipo de emergencia, como en efecto pasó, por ejemplo, cuando nos enteramos de este tema de las vacunas irregulares, que de verdad para nosotros fue un golpe tremendo, ¿no? Un golpe tremendo también en términos de lo que significa la confianza, ¿no? Porque cuando nosotros formamos el gabinete y después ya yo misma he estado evaluando, tal vez fue un error no haber evaluado correctamente, no haber visto las implicancias de continuar con una ministra del gobierno de Vizcarra, ¿no? Que fue la ministra Macetti, una ministra A1, pero claro, uno dice en principio la continuidad es lo más importante, pero claro, ella entró, una mujer súper trabajadora, en fin, pero nos limitaba la posibilidad de la crítica frente a decisiones que se habían tomado antes y que nosotros sabíamos que eran incorrectas, ¿no? Ya no dejamos de lado por ahora esta famosa vacunagate, pero en relación a la previsión de oxígeno o en relación a la compra de vacunas. Nosotros no podíamos ser tan contundentes porque también teníamos que tener cuidado con ella, que era nuestra ministra, era parte de nuestro gabinete, una persona de verdad muy, muy trabajadora, muy seria, en fin, pero claro, no dependían de ella todas las decisiones, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esos elementos uno los tiene que evaluar antes y bueno, cuando hemos tenido estas crisis, creo que el hecho de haber mantenido una comunicación tan fluida a lo largo de la gestión con el presidente nos ha permitido reaccionar rápido. Ahora, reaccionar rápido y además en consulta, ¿no? Dependiendo del tipo de crisis, en consulta con los ministros involucrados. En el gabinete somos 19 ministros más el presidente, 20 personas. Entonces, en situaciones de crisis tú no puedes resolver con 20 personas. Entonces, nosotros identificamos dentro del gabinete algunas personas con quienes rápidamente establecíamos esta coordinación para poder tomar una decisión colectiva. O sea, no es que yo decido qué hago, el presidente decide qué hace o los dos solitos, no, porque estábamos jugando el gobierno, ¿no? Entonces teníamos que tomar decisiones rápidas y lo hacíamos, o sea, nuestros principales asesores eran los ministros. No voy a decir aquí quiénes eran aquellos ministros que estaban por lo general en esos momentos difíciles, pero eran ministros de 2 o 3 carteras, máximo 5, en algunos casos 6, en los que rápidamente nos reuníamos y tomábamos la decisión, ¿no? Entonces, sí, eso nos ha ayudado a dar respuesta rápida. Otra cosa que también hemos hecho es que tanto el presidente como yo tenemos nuestros equipos de asesores, ¿no? Yo, por lo menos dentro de mi equipo de asesores, para mí mis brazos, como se dice, en derecho, izquierdo y de todo, eran pues mi jefe del gabinete de asesores, el viceministro de Gobernanza Territorial y la secretaria general. Nosotros cada vez que había algo que yo necesitaba
discutir con alguien que me ayudara a ver otras perspectivas, reunión de emergencia, y nos sentábamos y de verdad rápidamente hacía, con un enfoque de resolución de problemas, inmediatamente recibíamos una retroalimentación. Y una persona que ingresó a nuestro equipo, el secretario de comunicación, una persona muy capaz, Omar Topié, también entró con una mirada que nos daba, nos aireaba la toma de decisiones, porque nos daba una perspectiva distinta, desde no solamente cómo resolver el problema o cómo abordar el problema, sino cómo comunicar el problema y la respuesta. Porque nosotros al comienzo teníamos problemas de comunicación también, porque no vimos en la comunicación una herramienta de gobierno. Pero lo que he aprendido, y esta es una de las lecciones más grandes que me he llevado, es que la comunicación es fundamental para gobernar. O sea, si no comunicas, de verdad, tú puedes estar trabajando, como se dice, rompiéndote el lomo, y simplemente hacia afuera este gobierno no hace nada. Hay una inercia, hay una inacción. Si no comunicas los problemas, la gente no sabe lo que te costó la solución y no comprende lo que es la gestión. Y eso me doy cuenta ahora, ayer que escuchaba a este señor Quispe, que decía prácticamente que nosotros somos culpables de todas las desgracias del Perú. O sea, decía, ¿qué le pasa a este señor? Digo, o sea, está comunicando una cosa que no es real. Yo veía las reacciones en Twitter, la gente lo aclaraba a la gente, y dije, bueno, logramos comunicar bien, porque nosotros sí hicimos de la vacunación vamos a decir, la herramienta de gestión gubernamental, donde tratamos de que coincida transparencia, comunicación, mirada de resultados, rendición de cuentas. Y ayer que veía en las redes que la misma gente daba respuesta, dije, bueno, sí, hemos logrado esos pequeños resultados que buscábamos, ¿no? Así que esa es una gran lección que he aprendido. Sin comunicación puedes querer tener los mejores equipos, querer hacer las cosas bien, pero si no lo comunicas y no lo comunicas bien, nadie se entera. Y por el contrario te debilita, ¿no? Roxana, ¿algo que añadir sobre eso? Creo es muy potente lo que acabas de decir, ¿no? La comunicación como herramienta de gobierno, como herramienta de gestión. Y, y yo sé que se nos está acabando el tiempo y se están quedando varias preguntas, pero una de las preguntas que hemos recibido, y yo cuando preparando esta conversación, que me parece muy importante como inicio de actividades académicas de la Escuela de Gobierno, y también con un enfoque de tratar de encontrar cuál sería el mensaje que le podrías dar a alguna joven que hoy te puede estar escuchando y decidiendo si trabajar en el sector público o trabajar en el sector privado, y que nos cuentes un poco cómo es así que puedes identificar en qué momento en tu vida salió esta preocupación, esta inquietud, esta ilusión por ser servidora pública. Porque como nos has explicado las cosas ahora, es realmente inspirador, ¿no? Y me gustaría que parte del final de esta conversación sea inspirar a jóvenes, hombres y mujeres, pero particularmente a mujeres, para que ya no sea la preocupación, es que no encuentro, es que si está, es que cómo hago el gabinete o el CCB, la reunión de Consejo de Viceministros, también paritaria, etcétera. Sí, bueno, gracias primero por tus palabras. Yo en realidad, desde que estaba estudiando Derecho, nunca pensé en ser servidora público-privada. La verdad es que me gustaba
un trabajo de comunidad, ¿no? Mis primeras prácticas profesionales, preprofesionales, por ejemplo, encontré una convocatoria que decía asesoría legal gratuita a reclusos en Lurigancho, y me apunté, ¿no? O sea, decía algo para apoyar a los que necesitan, era mi enfoque más bien, de cómo apoyo a quien necesita. En mi familia no, yo soy la única abogada, ¿no? Y me acuerdo que le decía siempre a mi papá, ay, qué pesado, ¿por qué no eres abogado? Porque yo no tengo ni un contacto que me consiga prácticas. La verdad que nunca necesité un contacto porque los profesores me pasaban la voz y me decían, hay prácticas en tal sitio, hay prácticas en tal otro sitio. Y igual me llamaron un día para hacer unas prácticas en una notaría, fui, pero no era, yo sentía que era algo muy frío, ¿no? Ese espacio, y estaba buscando trabajo más social. Y conocí a Manuela, una amiga que entró a Manuela Ramos, a la ONG feminista, y me dijo si quería entrar a un proyecto de asesoría legal gratuita a mujeres en Villa El Salvador. Y eso creo que cambió mi vida, ¿no? Porque me di cuenta, en realidad, Villa El Salvador está en Lima, pero lo lejos que esté el Estado para prestar servicios a las personas. Claro, estoy hablando de mediados de los 80, en que ni siquiera había una ley de protección frente a la violencia familiar, igual que ahora muchos hombres incumplían con los alimentos, los mismos problemas que conocemos a nivel de familias, con la diferencia que hoy día el Estado tiene más respuestas. No había espacios para que la gente conciliara sus conflictos familiares. Nosotros pusimos un centro de conciliación, pero conciliación voluntaria, no existía la certificación de la conciliación como la conocemos hoy. Entonces creo que desde ese momento, en realidad, más que pensar en sector público, sector privado, yo pensaba en dedicarme siempre a algo que signifique servicio a las poblaciones más vulnerables. Y bueno, incluso después que entré a la cooperación internacional, yo coordinaba los proyectos de derechos humanos, ¿no? Y tuve la suerte de trabajar, por ejemplo, con la coordinadora de derechos humanos y lograr hacer la primera red, ¿no? Redes de cómputo, ¿no? Mejor, me refiero a la red de conexión de todas las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional. Entonces eso me permitió viajar mucho por el país, ¿no? En ese momento donde la gente veía internet y era el acontecimiento del pueblo, de toda la colectividad. Iba el padre y bendecía la computadora porque habían visto una conexión con Lima en tiempo real, ¿no? Entonces, de verdad, ha cambiado mucho nuestra sociedad, pero todavía hay lugares donde esperan con ansias que llegue Internet. Entonces, sí, yo creo que mi aproximación al sector público ha sido más por el lado del servicio a las personas que están en menores posibilidades de acceder a los servicios públicos. Y me di cuenta cuando tuve la oportunidad de ser convocada por Cecilia Blondet precisamente al Viceministerio de la Mujer, allí me di cuenta que desde el Estado uno puede hacer todo lo que haces en sociedad civil, en chiquito, ¿no? En la academia, en diferentes lugares, pero lo puedes hacer en grande. O sea, así como pudimos llegar con una computadora Jaén 5 años antes con la cooperación internacional, desde el Estado puedes llegar a cada punto de una ciudad si es que hay una visión, si es que hay objetivos claros y sobre todo si es que las personas que gestionan el Estado están orientados al servicio de las personas más vulnerables, porque o sea, el gobierno gobierna para todo el país, pero uno tiene que poner énfasis, tiene que establecer prioridades, porque somos un Estado tampoco, no es que le sobren los recursos. Entonces, cuando tú estás en una posición en la que puedes tomar decisiones, y si tomas buenas decisiones, creo que puedes hacer un cambio. Y eso es la gestión pública. Y uno lo puede hacer desde el Estado, pero también la puede hacer desde fuera del Estado. Yo he trabajado 14 años en descentralización con el Estado, pero por la cooperación internacional. Entonces, si uno trabaja en gestión pública, puede trabajar dentro y fuera del Estado. Lo lamentable dentro del Estado es que todavía no se ha consolidado lo que llamamos la burocracia, la carrera pública. Sin embargo, se han dado pasos importantes que creo que son una gran alternativa para todas las personas que hoy día están estudiando y que ojalá más adelante se inserten en el servicio civil.
Creo que esa debería ser más o menos la ruta por la que uno puede elegir y no sentir de que si hoy día entra, se va a quedar ahí toda su vida, porque de repente ves que no funciona, sales y desde fuera uno también puede apoyar al Estado. Ese sería mi mensaje para los jóvenes y las jóvenes que quieren hacer servicio civil. No saben la satisfacción que da cuando uno cumple un objetivo. Cuando de repente en una comunidad que no había agua potable, ves que hay agua potable y que tú fuiste parte de esa historia. De repente, simplemente al recibir el expediente técnico y darle la prioridad que ameritaba, o evitar que alguien que lo estaba bloqueando, que es lo que hemos encontrado. No saben la satisfacción que tuve yo de inaugurar un hospital en Bellavista, en San Martín, que estuvo parado 7 años, ya estaba todo, 7 años sin funcionar, porque había unos papeles, o sea, una burocracia, pero la burocracia en sentido negativo, que había puesto obstáculos para que el hospital empezara a funcionar. Entonces, eso es el servicio civil para mí, facilitar que los servicios lleguen a la gente y, por supuesto, con transparencia, honestidad, integridad, y ayudar a ir expulsando a todos esos malos elementos que todavía lamentablemente están en varios lugares del Estado y de la sociedad en general. Excelente, Violeta. Y quizá para terminar ya esta conversación tan interesante, pedirte un comentario, creo que es inevitable pedírtelo, de naturaleza más política, ¿no? Aunque es difícil de hacer, ¿no? Precisamente en estos días, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, va a ir al Congreso a pedir la confianza y creo que sería interesante por lo menos reflexionar qué esfuerzos que dejaron encaminados desde la PCM crees que sería muy importante que el gobierno actual continúe, ¿no? Yo creo que es fundamental que el gobierno actual fortalezca todo lo que es transformación y gobierno digital. Creo que la pandemia nos ha mostrado que en el Estado hay muchos recursos que pueden facilitar la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, nosotros pusimos mucho énfasis en potenciar lo que ya se estaba haciendo en materia de gobierno digital. En este momento, todos los sectores tienen mesas de partes virtuales. Y tienen mesas de partes virtuales que atienden las 24 horas. Entonces, yo creo que tienen que seguir fortaleciendo todo lo que significa la transformación digital enfocado a los servicios a la población. En segundo lugar, tienen que fortalecer la transparencia. Yo no he visto hasta ahora que hayan colgado ningún acta del Consejo de Ministros. Nosotros lo que hicimos en la presidencia del Consejo de Ministros fue poner a disposición pública. Ustedes pueden entrar a COPE, a la plataforma del gobierno del Perú, y están todas las actas del Consejo de Ministros del último periodo gubernamental, desde que entró Pedro Pablo Kuczynski. No pusimos las anteriores porque no estaban digitalizadas, pero todas estas las escaneamos y las hemos puesto, está hasta la última acta del último Consejo de Ministros del presidente Sagasti. Ojalá que ellos también sigan con la transparencia. Otro aspecto que nosotros también hemos tratado de hacer es fortalecer el Consejo de Coordinación Interviceministerial, el famoso CCB. Cuando llegamos casi no se le daba mayor importancia, entonces hemos vuelto a revisar también el reglamento de funcionamiento, los lineamientos de funcionamiento para darle una vida más ágil. Antes, según me comentaban, solamente veían los dispositivos legales. Nosotros les pedíamos, y esto es un trabajo muy importante que hizo Paola Bustamante, nuestra secretaria general, que es la que coordina este espacio, también introducir temas de agenda para recibir de los viceministros la perspectiva técnica de algunos temas que eran de importancia y los seleccionábamos para que sean expuestos en Consejo de Ministros. Es decir, no solamente un debate normativo, los consejos de ministros tienen que combinar aspectos de discusión, debate técnico, de propuestas, que nosotros tenemos un bloque que le llamábamos informes, con agenda ya normativa, decretos supremos, etcétera, ¿no? Y otra cosa que también hicimos fue fortalecer mucho
a los sectores para ayudarlos a terminar políticas públicas importantes. Durante estos 8 meses hemos aprobado 13 políticas públicas con la metodología horrorosa del Centro de Planeamiento Estratégico, y lo digo públicamente porque se los he dicho a ellos. Creo que eso es algo que deberían revisar, por ejemplo. ¿Y qué recomendaría revisar? La metodología para hacer políticas públicas. Ese plan creo que tiene que volver a ser visto. ¿Cuál es el sentido? Es importantísimo tener un centro de planeamiento estratégico, pero tiene que ser pues algo más dinámico, ¿no? Algo que ayude en realidad a la gestión. Nosotros teníamos la intención de dejar al menos el borrador del plan estratégico al 2050. Si hay una visión al 2050, pues dejaremos, dijimos, al menos un borrador de plan, pero lamentablemente los procesos que tiene ese plan son tan largos, son tan lentos, no sé cómo llamarlos ya, o son tan engorrosos, que ni siquiera, creo que hemos terminado con un esquema de plan, y así no se avanza en la gestión. Me parece que hay cosas que teóricamente son muy lindas, son muy interesantes, pero eso lo dejamos para la academia, para profundizar, analizar, aportar, pero para la gestión se necesitan instrumentos muy dinámicos, instrumentos además en países como los nuestros súper flexibles, obviamente dentro de un marco de regulación, pero no pueden ser pues camisas de fuerza, corsés que nos impidan adaptarnos a las nuevas situaciones. Miren lo que nos ha pasado con la pandemia, nadie tenía previsto la pandemia. Entonces muchos de planes, programas se caen. ¿Por qué? Porque no tienen esa posibilidad de adaptación que requieren, yo pienso, estos nuevos tiempos. Excelente, Violeta, muchas gracias. Un comentario final, Roxana, y nos despedimos. Nos has dado una agenda bien importante, varios de nosotros, por lo menos en lo de transformación digital y transparencia, le estamos dando y dando y dando y dando. Pero eso es lo que queda como en términos de la gestión que has enfatizado tanto. Pero me pregunto, ¿qué hubiera sido lo que le habrías escrito al primer ministro actual en ese papelito que le hubieras puesto en el bolsillo del saco el día que te despediste? ¿Cuál habría sido ese pequeño mensaje? Y potente, además. Bueno, yo la verdad le hubiera dicho que dé un paso al costado. Ha empezado con demasiados cuestionamientos como para liderar un equipo de gobierno en un momento tan crítico. Y pienso que tiene que invertir tanto tiempo en aclarar tantas cosas que le va a faltar tiempo para gestionar el Estado. O sea, no tuve la oportunidad de decírselo porque la verdad fue una cosa muy formal, pero no tendría ningún problema en decírselo. Y de hecho lo he dicho públicamente, ¿no? Creo que el presidente Castillo debería revisar, recomponer su gabinete, y pensando en que en el Perú no puede ser que no haya talentos, existen muchos talentos, y si no son de su organización política, tiene que aprender a confiar. Hay que confiar en las personas. Hay muchas personas que tienen un compromiso y sobre todo tienen conocimiento de gestión. Hay gente que está en el propio Estado que podría asumir varias de las carteras que están cuestionadas. Yo creo que se tiene que pensar en recomponer el gabinete para generar confianza. Todos tenemos derecho a equivocarnos. De repente no sabían los antecedentes de una u otra persona ya, pero todavía siempre no está a tiempo de corregir errores. Y por supuesto, incluir a más mujeres, porque mujeres y hombres en nuestro país estamos igualmente preparados para asumir responsabilidades. Muchas gracias, Violeta. Bueno, muchas gracias Violeta, a ustedes, muchas gracias. Por ese mensaje final. Y bueno, y muchas gracias a todos los que nos han seguido hasta ahora. Creo que ha sido una conversación interesantísima. Bueno, gracias Violeta y gracias a todos ustedes por conectarse, y por favor sigan las actividades de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Siempre estamos en constante cambio.
Nos adaptamos y avanzamos. Cambiamos las carpetas de las aulas y discusiones en clase por escritorios de casa y por sesiones en línea. Nuestros docentes se encuentran comprometidos y preparados para continuar brindando la misma calidad educativa, con recursos académicos de calidad y sesiones en línea. La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas te brinda la mejor experiencia en enseñanza a través de la modalidad a distancia. Tenemos un desafío importante y nos toca aprender desde casa. ¿Qué capacidades debe desarrollar un servidor público para elaborar políticas públicas que sean efectivas y de calidad? Son 3 elementos que debe considerar. Primero, una sólida base teórica. Sin teoría no es posible formular buenas políticas públicas. Segundo, una sólida base metodológica. Tiene que conocer las diversas formas en las cuales tiene que construir una política pública para que cumpla con estas características. Y tercero, liderazgo. No hay posibilidad de políticas públicas si no hay un efectivo liderazgo. En el programa de especialización y políticas públicas trabajamos estos temas en 5 módulos. El primero, las bases teóricas de las políticas públicas, hay que entender de dónde vienen. El segundo, el diseño de las políticas públicas siguiendo los lineamientos del CEPLAN. El tercero, la implementación, cómo transformamos el diseño en una acción concreta. Cuarto módulo, la evaluación, ver si logramos las metas que nos hemos trazado. Y el quinto, la conexión con los sistemas administrativos, planeamiento, presupuesto, etc. Muy importante para que todo esto funcione. Y finalmente un taller integrador, que tiene como propósito poner en práctica las distintas herramientas que hemos conocido en los módulos en un trabajo práctico divididos en grupos. Sé parte de la Escuela de Gobierno de la PUCO.